octubre y ya comenzamos la última parte de la materia sistemas operativos. Allá en abril habíamos dicho la materia sistemas operativos tiene 4 componentes: introducción y administración de procesos, que implica administración de CPU, que lo vimos en el primer cuatrimestre, y administración de memoria y administración de periféricos, que lo vemos en el segundo cuatrimestre. O sea, terminamos la parte de administración de memoria y que entramos en el tramo final de la materia. Cuando vimos introducción, dimos algo de concepto con respecto a las memorias y hablamos de una famosa pirámide. Y en esa pirámide, que la repetimos cuando vimos memorias, teníamos por acá la RAM, registros, y acá aparecía la memoria periférica. La memoria periférica, las que se conectan mediante el canal, que se dividen en memoria secundaria y memorias terciarias. Denominamos memorias secundarias a aquellas memorias permanentemente conectadas al equipo, típicamente el disco duro. Denominamos memorias terciarias a los dispositivos removibles. Así que vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de administración de memorias periféricas en la primera etapa, y luego vamos a trabajar más sobre el concepto general de entrada-salida, el resto de los periféricos. O sea, el periférico fundamental que tiene una computadora es sus dispositivos de memoria periférica. Para ello, lo que vamos a necesitar es todo un módulo del sistema operativo dedicado a la administración de la memoria periférica. Bien, teniendo eso en claro, nos preguntamos cómo guardamos. Es una memoria, es un lugar donde guardar cosas. Y las memorias periféricas se caracterizan por su permanencia. Recordemos, la memoria principal no obligatoriamente es volátil, pero puede ser volátil, la mayoría de ellas lo son. Las memorias periféricas no pueden ser volátiles, porque se desconectan. El disco duro es, hasta hoy en día, el dispositivo masivo para la memoria secundaria. Si bien en los equipos portátiles e inclusive los equipos de escritorio, está siendo reemplazado la parte del disco duro mecánico por una memoria electrónica, tipo la memoria de los pendrives, digamos. Es una tecnología que permite que no sea volátil durante un periodo de tiempo largo, hablamos de un año o algo más. Los discos electrónicos los llamamos, los seguimos llamando discos por un tema de arrastre de historia, no son discos, son chips de memoria como los de los pendrives. Es otra tecnología. Ahora bien, cuando se desarrolla esta idea, hay necesidad de decir, bárbaro, quiero guardar algo acá. Tengo el hardware para soportarlo. Los primeros fueron unidades de cinta magnética, luego los tambores magnéticos, y luego ya, fines de la década del 50, principios de la década del 60, aparecen la tecnología de los discos duros, un plato que gira con una cabeza lectora grabadora. El concepto ahora es bárbaro, tengo donde guardarlo, tengo un dispositivo que me permite
grabar ceros y unos y me permite leer ceros y unos. ¿Cómo organizo esto? ¿Con qué concepto organizo esto? Entonces se tomó una idea de la administración en general. Si uno va a cualquier oficina, a cualquier empresa, etc., los datos están guardados en archivos. ¿Qué es un archivo? Bueno, este es un problema en castellano. Porque en castellano la palabra archivo es una palabra muy amplia. Por ejemplo, uno puede decirle a un empleado: anda al archivo, busca en el archivo de Juan. Claro, porque llamamos archivo al ambiente físico, a la sala donde guardamos las cosas. Eso es el archivo. Llamamos también archivo al mueble, donde, que en realidad debería ser archivero, donde guardamos las carpetas. Y llamamos archivo al lugar, a la carpeta que contiene los datos. Así que en castellano la palabra archivo es una palabra muy amplia. Es distinto en el caso de inglés. En inglés vamos a trabajar con la palabra file. Entonces, nosotros vamos a usar el concepto de archivo en el concepto más restringido. El contenido de la carpeta. Entonces, se imaginan, en una oficina típicamente suele haber carpetas, a veces son carpetas colgantes que se abren y uno va y saca la carpeta y en la carpeta están los datos históricos de alguien y eso es el archivo. No tengo ninguna mano. Entonces, primera definición, ¿qué es un archivo? Bueno, esta definición fue cambiando con el tiempo. Si uno toma los libros de informática de la década del 60, década del 70, va a encontrar que un archivo es un conjunto de registros y un registro es un conjunto de campos. Esto era la metodología con la cual se trabajaba en esa época, se sigue trabajando mucho. Hoy en día ese tipo específico de archivo lo llamamos fichero. Acá tenemos algún problema de traducción. Por ejemplo, Stallings, la traducción en castellano, que es española, no utiliza la palabra archivo, utiliza fichero. Si bien a términos generales se usa más archivo, nosotros en la cátedra utilizamos fichero como un tipo de archivo. El archivo constituido por registros. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos tipos de archivo. Entonces, un archivo, conceptualmente hablando, es un contenedor lógico. O sea, un archivo es una caja donde ponemos datos, o no obligatoriamente datos, donde ponemos algo, donde guardamos. Es un contenedor donde guardamos. ¿Qué guardamos? Bueno, depende del tipo de archivo. Típicamente uno dice un archivo contiene datos. No obligatoriamente contiene datos. Por ejemplo, un programa ejecutable, su código binario, que es lo que vamos a cargar en memoria para ejecutar, como vimos en proceso, está guardado en un archivo. No son datos, es un conjunto de instrucciones finitas, definidas, organizadas. No son datos, no dicen algo de algo, que era la definición que dimos de datos.
pero es un archivo. El programa está guardado en un archivo, en conjunto de códigos ejecutables. Las librerías están guardadas en archivos. Más aún, podemos tener archivos que contengan un solo elemento, por ejemplo, una foto. Tenemos un archivo por cada foto. O inclusive podemos tener un archivo que no que tenga nada, tener nada más que el contenedor, un archivo vacío. En Linux, cuando ejecutamos el comando touch, va a crear el archivo. ¿Cuántos bytes tiene de contenido ese archivo? 0. O sea, tengo el contenedor, tengo la caja lógica vacía, pero no guardé nada todavía allí. Lo más interesante es que hasta puedo tener dentro de un archivo que tenga contenido algo que no tenga ningún sentido. Puedo tener simplemente basura, ruido. ¿Y para qué voy a tener un archivo que tenga ruido? ¿Qué sentido tiene? Bueno, se utilizan mucho. Los archivos que tienen ruido se utilizan esencialmente justamente para poder testear software que busca patterns, que busca modelos, etc. Entonces, un conjunto de bits cuyas secuencias de ceros y unos es aleatoria, es un archivo importante en ciertas áreas como criptografía, etc. Pero en realidad lo único que contiene es ruido, es nada. No hay ningún dato, no hay ninguna información, hay una secuencia. Entonces, se nos hace entonces un poquito más difícil definir archivo como tal. Entonces decimos, la definición más genérica de qué es un archivo es que un archivo es un conjunto, puede ser un conjunto vacío, un conjunto de bits identificable. Eso es un archivo. Es la definición de una, matemáticamente hablando, una colección de bits, cuyo único punto en común es que pertenecen al mismo archivo, nada más. Entonces, eso es un archivo en informática. Una colección de bits. Bien, dirán, hey, pero hay muchas otras definiciones bastante más complejas, etcétera, etcétera. Sí, esas otras definiciones se refieren a tipos de archivos. No contienen las otras definiciones cuando decimos es un conjunto de datos organizados, es un conjunto de registros. Yo puedo mostrarle archivos que no responden a esa definición. Por lo tanto, las otras definiciones son definiciones de tipos de archivos. La definición genérica de archivo es una colección de bits, que lo único que tienen en común es que pertenecen al mismo archivo. Es un contenedor, un archivo. Es un lugar donde yo pongo bits. Si esos bits están organizados, si hay datos, si simbolizan, etcétera, etcétera, bueno, eso va a depender luego de los aplicativos. Entonces, para manejar los archivos, que es nuestra unidad básica lógica de almacenamiento en las memorias periféricas, o sea, lo que queremos guardar lo vamos a guardar en cajas llamadas archivos, lo que vamos a necesitar es un software que administre esto. Esto se llama sistema de archivos. Entonces, módulo muy importante en los sistemas operativos es el File System. Cuando nacen los sistemas operativos, cada sistema operativo tenía su propio File System. Por ejemplo, Unix tenía el Unix File System, el UFS. Microsoft, cuando hace nacer Windows NT, por ejemplo, crea el NTFS, New Technology File System, por definirlo de alguna manera.
Entonces, y para el DOS utilizaba un file system que lo nombró igual que la técnica que se utiliza, la vamos a ver, que era el FAT. Esto, con el paso de los años, cambió. Los desarrolladores de software comenzaron a crear file systems no asociados a un sistema operativo en particular. Entonces, hoy en día, el sistema operativo Unix puede leer, administrar un file system NTFS o FAT32 sin ningún problema. Y de la misma manera podemos utilizar sobre Windows, administrar un file system de la familia Unix o de otras familias de sistemas operativos. ¿Cuántos file systems hay? Cientos. Algunos muy específicos, particulares, otros muy genéricos. Hay file systems específicos para imágenes, para fotos, para películas, file systems específicos para registros de datos, file systems específicos para documentos de texto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay un file system, hay cientos de file systems y no hay un file system mejor que otro. Cada uno se va a especializar en algo o van a ser de forma general y van a tener sus características que uno va a seleccionar de acuerdo a sus necesidades cuál file system. Así que este es el concepto general. Un file system es software que lo vamos a considerar parte del sistema operativo, aunque no venga del mismo proveedor del propio sistema operativo, que va a administrar los contenedores que hay, llamados archivos, en las memorias periféricas. Vamos a ver entonces ahora las características de los archivos en el próximo video.